Nunca imaginé que unas gotas de agua cayendo sobre mi balcón terminarían volviéndome la vida imposible dentro de mi propia casa. Lo digo así, directo, porque si empiezo desde el principio quizás suene exagerado. Porque incluso yo, al inicio, pensé que estaba exagerando. Que no era para tanto. Que era uno de esos detalles incómodos que pasan cuando vives en un edificio y tienes vecinos arriba, abajo, a los lados, gente que no conoces pero que inevitablemente forma parte de tu rutina. Yo llevaba casi 7 años viviendo en ese departamento. No era grande ni moderno, pero era mío. Bueno, casi mío. Todavía estaba pagando el crédito, pero después de todo lo que me había costado llegar ahí, para mí ya significaba estabilidad. Silencio. Orden. Un espacio donde nadie me iba a decir cómo vivir. Mi rutina era bastante simple, y justamente por eso me gustaba. Me levantaba temprano, preparaba café, abría la puerta del balcón para que entrara aire, y mientras desayunaba revisaba el celular o anotaba pendientes en una libreta que siempre tenía en la mesa. Los sábados eran sagrados, lavaba ropa, limpiaba todo el departamento y tendía las cosas afuera, en el balcón, para que se secaran con el sol de la tarde. Era un ritual casi automático. Lavadora, tender, sacudir, ordenar. Hasta que un sábado, mientras colgaba unas sábanas, sentí algo frío en el brazo. Al principio pensé que era una gota aislada, como si hubiera llovido antes y todavía quedara algo acumulado. Pero cuando levanté la vista, vi que no era una gota. Eran varias. Pequeñas, constantes, cayendo desde arriba. Me moví un poco hacia un lado, como instintivamente, y seguí colgando la ropa. Pero las gotas seguían cayendo justo donde yo estaba. Recuerdo que fruncí el ceño, más confundida que molesta. Bueno, murmuré sola, ya parará. No paró. Ese día terminé moviendo todo lo que había tendido hacia una esquina del balcón, tratando de esquivar el goteo. No le di demasiada importancia. Pensé que alguien arriba había regado plantas o limpiado algo y que era algo puntual. Pero al día siguiente volvió a pasar. Y al otro también. No era una lluvia fuerte, ni siquiera algo escandaloso. Era peor. Era constante. Como si alguien hubiera dejado un grifo mal cerrado y el agua encontrara justo mi balcón como destino. El lunes por la tarde, cuando llegué del trabajo, encontré unas manchas en el suelo del balcón que no estaban antes. Como marcas más oscuras, irregulares. Y una de las macetas tenía la tierra completamente empapada. Ahí fue cuando decidí subir. No lo hice enojada. De hecho, recuerdo que hasta dudé unos segundos frente a la puerta antes de tocar. No quería parecer la típica vecina problemática. Esa que se queja por todo. Toqué 2 veces. Abrió un hombre que no había visto muchas veces. Lo reconocía de cruzármelo en el pasillo o en el ascensor, pero nunca habíamos hablado más allá de un hola. Hola, perdona que te moleste, dije, casi sonriendo. Soy la vecina de abajo, del 3B. Sí, dime, respondió, apoyándose en la puerta. Es que, no sé si te has dado cuenta, pero está cayendo agua desde tu balcón hacia el mío. No es mucho, pero ya lleva varios días. Esperaba incomodidad, o al menos sorpresa. Pero él solo miró hacia atrás, como si tratara de ubicar de qué le hablaba. Ah, debe ser el agua de las plantas, dijo. Tengo varias ahí. Sí, me imaginé, respondí rápido. Solo que cae justo donde tiendo la ropa. Hubo un silencio corto. Incómodo. Bueno, es agua, dijo, encogiéndose de hombros. No es nada sucio. No supe qué decir en ese momento. Me quedé unos segundos en silencio, sintiendo como la conversación se desviaba de lo que yo esperaba. Claro, dije finalmente. Pero igual me moja todo. Suspiró, como si yo estuviera complicando algo simple. Voy a ver si puedo moverlas un poco, añadió. Pero tampoco es que tenga mucho espacio. Y gracias, respondí, intentando mantener el tono amable. Bajé a mi departamento con una sensación rara. No exactamente enojo, pero sí algo incómodo. Como si la conversación hubiera sido más difícil de lo que debería. Aún así, decidí confiar en que lo resolvería. Esa noche no tendí nada afuera. Por si acaso. Al día siguiente, antes de irme al trabajo, salí al balcón con mi taza de café. El aire estaba fresco, y por un momento todo se sentía normal otra vez. Hasta que vi las gotas. Otra vez. Más o menos en el mismo lugar. Me quedé mirándolas unos segundos, sin moverme. Como si al ignorarlas fueran a desaparecer. Pero no. Caían con la misma constancia de los días anteriores. Ese día llegué tarde a casa. Estaba cansada,
Había tenido un día pesado en la oficina, y lo último que quería era lidiar con algo así. Pero cuando salí al balcón, vi que el suelo estaba nuevamente mojado. Y no solo eso. Una de las fundas de los cojines que había dejado colgadas para airearse tenía manchas húmedas. La toqué. Estaba fría. Respiré hondo. No subí. No ese día. Me limité a recoger todo, meterlo adentro y dejar el balcón cerrado. Como si al cerrar la puerta también pudiera cerrar el problema. Durante los días siguientes, cambié mi rutina sin decirlo en voz alta. Dejé de tender ropa afuera. Moví las macetas hacia la pared. Empecé a abrir menos la puerta del balcón. Y cada vez que escuchaba ese pequeño sonido irregular de gotas cayendo, sentía una molestia difícil de explicar. No era solo el agua. Era la sensación de que algo invadía mi espacio sin que yo pudiera hacer mucho al respecto. El jueves por la noche, mientras estaba limpiando la cocina, escuché un golpe seco arriba. Como si arrastraran algo pesado. Luego, unos segundos después, el goteo aumentó. No era imaginación. Salí al balcón casi de inmediato. Esta vez no eran solo gotas finas. Caía más agua. Como si hubieran volcado algo. Miré hacia arriba, pero desde abajo solo se veía la base del balcón superior. No puede ser, dije en voz baja. Sentí esa mezcla de fastidio y cansancio que aparece cuando algo pequeño se repite demasiado. Me quedé ahí unos segundos, observando cómo el agua caía sobre el suelo que yo había limpiado esa misma mañana. Y por primera vez, pensé algo que hasta ese momento había evitado. Esto no se va a arreglar solo. Cerré la puerta del balcón con un poco más de fuerza de lo normal y me apoyé en ella, mirando el interior de mi departamento. Todo estaba ordenado. Limpio. Exactamente como me gustaba. Pero ya no se sentía igual. Porque ahora había algo afuera, constante, que no dependía de mí. Y que, aunque parecía pequeño, ya estaba empezando a cambiar mi manera de vivir ahí. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo normal, no porque hubiera dormido bien, sino porque había dormido mal. Esa clase de sueño interrumpido donde sientes que no descansas realmente, como si tu cabeza siguiera pendiente de algo incluso cuando estás acostada. Lo primero que hice, casi por inercia, fue ir al balcón. Ni siquiera me preparé el café antes. Abrí la puerta con cuidado, como si ya supiera lo que iba a encontrar. El suelo estaba húmedo otra vez. No completamente empapado, pero sí lo suficiente como para dejar marcas oscuras sobre las baldosas claras. Esas mismas baldosas que yo fregaba todos los sábados con jabón y un cepillo que ya empezaba a desgastarse. Me quedé ahí, de pie, mirando. Las gotas seguían cayendo, más espaciadas que la noche anterior, pero constantes. Conté 3. 4. 5. Cerré los ojos un segundo. No era grave. Eso era lo peor. No era una inundación, no era algo urgente que obligara a alguien a actuar de inmediato. Era ese tipo de problema que se puede ignorar, si no es tuyo. Volví adentro, preparé el café y traté de seguir con mi rutina, pero ya no era igual. Mientras desayunaba, cada pocos segundos miraba hacia la puerta del balcón, como esperando que algo cambiara por sí solo. No cambió. Esa tarde, cuando regresé del trabajo, encontré algo que no había visto antes. La pared que daba al balcón, justo en una de las esquinas inferiores, tenía una marca. Pequeña, pero distinta. No era una mancha superficial. Era como si la pintura se hubiera oscurecido desde adentro. Me agaché para verla mejor. Pasé los dedos por encima. Estaba fría. Y ligeramente húmeda. Sentí un vacío en el estómago. No, murmuré. Me quedé unos segundos en esa posición incómoda, agachada, tocando la pared como si pudiera confirmar algo que ya sabía. Esa noche no lo dudé tanto como la vez anterior. Subí otra vez. Toqué la puerta con más firmeza. Tardó unos segundos en abrir. Sí. Dijo, con el mismo tono plano. Hola, respondí, tratando de mantener la calma. Perdona que vuelva a molestarte, pero sigue cayendo agua, y ahora ya tengo humedad en la pared. Esta vez no intenté suavizar tanto las palabras. Él suspiró, pero no como alguien sorprendido, sino como alguien cansado. Mira, yo no he hecho nada diferente, dijo. Las plantas siempre han estado ahí. Sí, pero antes no caía agua así, respondí. Bueno, no sé qué decirte, se encogió de hombros. A lo mejor es algo del edificio. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. Ya revisé, mentí, en realidad no había llamado a nadie todavía. Y todo apunta a que viene de arriba. Él soltó una pequeña risa, breve, seca. Apunta, repitió.
Eso no significa nada. Ahí hubo un silencio incómodo. Más pesado que el anterior. Mira, continuó, yo no puedo dejar de regar mis plantas. No te estoy pidiendo eso, dije, intentando no subir el tono. Solo que veas por qué está cayendo directamente a mi balcón. Es agua, insistió. No es que te esté tirando basura. Esa frase me cayó mal. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como si el problema no fuera real solo porque no era lo suficientemente grave para él. Igual me está afectando, respondí. Bueno, dijo, abriendo un poco más la puerta, como dando la conversación por terminada. Voy a ver qué puedo hacer. No sonó a compromiso. Sonó a una forma de cerrar el tema. Y gracias, dije, aunque ya no lo sentía igual que la primera vez. Bajé con una sensación distinta. Ya no era incomodidad. Era frustración. Esa noche tomé una decisión pequeña, pero importante. Saqué el celular y le tomé fotos a la pared. Luego al suelo del balcón. Luego grabé un pequeño video donde se veían las gotas cayendo. Lo hice rápido, casi con vergüenza, como si alguien pudiera verme y pensar que estaba exagerando. Guardé todo en una carpeta nueva. Sin nombre. Solo fechas. Durante los días siguientes, empecé a notar más cosas. Pequeñas, pero constantes. Una mañana encontré tierra esparcida en una esquina del balcón, como si alguien hubiera sacudido una maceta con demasiada fuerza. Otro día, al llegar del trabajo, vi que el agua no solo había mojado el suelo, sino también la parte baja de la puerta corrediza. Y la mancha en la pared ya no era tan pequeña. No había crecido de forma dramática, pero sí lo suficiente como para que yo supiera que no era algo puntual. El sábado siguiente intenté recuperar un poco mi rutina. Puse una carga de ropa, limpié la cocina, ordené el living, y dudé varios minutos antes de salir al balcón con el canasto. Miré hacia arriba. No caía agua en ese momento. Respiré hondo. Bueno, me dije. Hoy sí. Empecé a atender. Camisetas, pantalones, toallas. Todo con cuidado, distribuyendo las prendas como siempre lo hacía. Durante casi media hora, todo estuvo bien. Hasta que no. La primera gota cayó sobre una de las camisetas. La segunda, sobre una toalla. Y luego otra, y otra. Me quedé mirando, con la pinza en la mano, sin terminar de colgar lo que me faltaba. Sentí algo muy claro en ese momento. No era rabia explosiva. Era cansancio. Ese tipo de cansancio que aparece cuando algo se repite y sabes que no depende de ti que pare. Recogí la ropa. Toda. Sin terminar de tenderla. La metí de nuevo en el canasto y la dejé en el suelo de la cocina. Y ahí se quedó varias horas. Hasta que, resignada, la volví a meter en la lavadora. Mientras la máquina giraba, me senté en una de las sillas del comedor, mirando cómo daba vueltas la ropa que ya debería estar seca. Y por primera vez pensé en algo que no me había permitido antes. Esto me está costando. No solo tiempo. Dinero. Agua. Electricidad. Energía. Pero sobre todo, tranquilidad. Esa misma noche, mientras anotaba los gastos de la semana en mi libreta, agregué algo nuevo en una esquina. Revisar humedad. Lo escribí 2 veces. Como si así fuera más urgente. Como si así alguien fuera a tomarlo más en serio. Al día siguiente, domingo, salí a comprar algunas cosas. En el supermercado, mientras recorría los pasillos, terminé metiendo en el carrito cosas que no estaban en mi lista original, un producto antihumedad, guantes de goma nuevos, un paño más grueso. Gastos pequeños. Pero que no deberían haber estado ahí. Cuando llegué a casa, dejé las bolsas sobre la mesa y fui directo al balcón. Por costumbre. Por impulso. Las gotas seguían ahí. Menos intensas, pero presentes. Constantes. Como si quisieran recordarme que el problema no se había ido. Y que probablemente no se iba a ir solo. Esa tarde, mientras limpiaba la esquina de la pared con el producto que había comprado, noté que la pintura empezaba a sentirse distinta. No solo húmeda. Sino blanda. Presioné un poco con el dedo. Se hundió apenas. Sentí un nudo en el pecho. Me quedé mirando ese pequeño punto, como si fuera una grieta mucho más grande de lo que parecía. Y en ese momento lo entendí. Esto ya no era solo el balcón. Esto ya estaba entrando en mi casa. Esa noche casi no hice nada más. Dejé el paño húmedo sobre la mesa, los guantes en el fregadero y me senté en el sillón sin prender la televisión. El departamento estaba en silencio, pero no era el silencio de siempre. Era un silencio incómodo,
como si algo estuviera fuera de lugar y no pudiera ignorarlo. Cada tanto miraba hacia la pared. Esa pequeña zona donde la pintura se había hundido un poco. No parecía grave, pero ya no podía dejar de verla. Al día siguiente llevé el tema al trabajo sin querer. No lo mencioné directamente, pero estaba distraída, revisando 2 veces lo mismo, olvidando cosas pequeñas. En un momento, mientras buscaba unos archivos, mi compañera Laura me miró y me dijo: ¿Te pasa algo? No, respondí rápido. Bueno, sí. Una tontería con un vecino. Las tonterías con vecinos nunca son tonterías, dijo, medio riéndose. ¿Qué pasó? Dudé un segundo, pero terminé contándole. No todo, solo lo básico. El agua, el balcón, la pared. Laura frunció el ceño. Eso no es normal, dijo. Y menos si ya te está afectando adentro. Sí, respondí, encogiéndome de hombros. Pero tampoco es algo tan grave como para armar un problema. Ella me miró en silencio unos segundos. ¿Ya hablaste con administración? Negué con la cabeza. No quiero empezar con quejas formales, todavía. Laura apoyó los codos en el escritorio. Valeria, dijo, con un tono más serio. Si ya hay humedad, ya es grave. Después nadie se hace cargo. Esa frase se me quedó dando vueltas todo el día. Nadie se hace cargo. Cuando volví a casa esa tarde, lo primero que hice fue revisar la pared. La mancha seguía ahí. Pero había algo más. Una línea más clara, como si la humedad estuviera empezando a extenderse hacia arriba, muy sutilmente. Me acerqué tanto que casi pegué la cara a la pared. No hacía falta ser experta para entender lo que estaba pasando. Esto iba a avanzar. Respiré hondo. Fui a la mesa, agarré el celular y abrí la carpeta donde había guardado las fotos. Las revisé una por una. Las primeras parecían inofensivas. Solo gotas. Suelo mojado. Las últimas ya no. La pared. La pintura. La progresión. Todo estaba ahí. Por primera vez, no sentí vergüenza de haberlo registrado. Sentí alivio. Como si al menos hubiera hecho algo bien. Esa noche escribí un mensaje. No en el grupo del edificio. No todavía. Busqué el contacto de administración que tenía guardado desde hacía años y empecé a redactar. Me tomó más de lo que esperaba. Borré varias veces. Cambié palabras. Intenté que sonara firme, pero no conflictivo. Claro, pero no exagerado. Al final envié algo simple, explicando el goteo constante, las conversaciones previas con el vecino y la aparición de humedad en el interior del departamento. Adjunté 3 fotos. Nada más. Cuando apreté enviar, sentí una mezcla rara. Como si acabara de cruzar una línea. Como si ya no pudiera volver atrás a la versión de mí que dejaba pasar las cosas. No obtuve respuesta esa noche. Ni a la mañana siguiente. Ni al día siguiente. El miércoles, al salir del departamento para ir al trabajo, me encontré con algo que no esperaba. Una bolsa de basura apoyada justo al lado de mi puerta. No en el lugar común del piso. No en el contenedor. Al lado de mi puerta. Me quedé mirándola unos segundos. Pensé que alguien la había dejado ahí por error. La tomé con 2 dedos, incómoda, y la llevé hasta el lugar donde siempre se dejaban. No le di demasiada importancia. Pero al volver del trabajo, la sensación volvió. No había nada en la puerta. Todo parecía normal. Hasta que pasé por el balcón. Había más tierra. No como la vez anterior. Más. Esparcida, como si alguien hubiera sacudido algo con intención. Miré hacia arriba. Silencio. Nadie. Sentí esa incomodidad otra vez, pero más clara. Más definida. No era casual. No podía probarlo. Pero no era casual. Esa noche, mientras cenaba, me llegó una respuesta de administración. Corta. Formal. Decían que iban a revisar el caso y que intentarían coordinar una inspección en los próximos días. Nada más. Ni urgencia. Ni fechas. Ni compromiso real. Apagué la pantalla y dejé el celular sobre la mesa. Claro, murmuré. Me quedé en silencio unos segundos, mirando el plato. La comida se me empezó a enfriar. Al día siguiente, jueves, decidí no esperar más. Antes de irme al trabajo, tomé un video más largo del goteo. Esta vez con el reloj del celular visible. Grabé cómo caía sobre el mismo punto durante varios minutos. Sin cortes. Sin editar.
Luego enfoqué la pared. La mancha. La textura. Todo. Guardé el archivo y lo envié como respuesta al mensaje de administración. Esta vez no expliqué tanto. Solo escribí. Esto sigue pasando hoy. La humedad ya está avanzando. Durante el día, no pensé tanto en eso. O al menos eso intenté. Pero al regresar, algo cambió. No fue algo grande. Ni evidente. Fue un detalle. Cuando entré al edificio, saludé al portero como siempre. Buenas tardes, dije. Buenas, respondió, pero sin mirarme mucho. No le di importancia hasta que subí al ascensor. Ahí estaba él. Sergio. Apoyado contra la pared, mirando el celular. Entré. El espacio se sintió más pequeño de lo normal. Hola, dije. No respondió de inmediato. Levantó la vista un segundo. Hola, dijo, seco. El ascensor empezó a subir. Primer piso. Segundo. Tercero. Ninguno de los dos hablaba. Hasta que, justo antes de que se abrieran las puertas, dijo. Hay gente que se queja por todo. No lo dijo mirándome. Lo dijo como si fuera un comentario al aire. Pero no lo era. Se me tensó el cuerpo. Las puertas se abrieron. Salí sin responder. Sentí su mirada en la espalda. Y por primera vez desde que todo había empezado, entendí algo con total claridad. Esto ya no era solo un problema de agua. Era personal. Y no iba a quedarse en unas simples gotas cayendo desde arriba. Esa noche no pude sacarme la frase de la cabeza. No lo dijo mirándome, me repetía. No fue directo. Pero había sido directo. Lo suficiente como para que yo lo entendiera. Mientras me preparaba algo rápido para cenar, no dejaba de pensar en el momento del ascensor. En el tono. En la pausa antes de decirlo. En esa forma de lanzar el comentario sin asumirlo del todo. Como si quisiera marcar algo sin exponerse. Y lo peor era que funcionaba. Porque ahora yo estaba incómoda en mi propia casa, por algo que él había provocado. Esa idea me molestó más que todo lo demás. Después de cenar, agarré el celular y abrí otra vez la conversación con administración. No habían respondido al último mensaje. Ni al video. Miré la hora. Pensé en escribir otra vez. No lo hice. En lugar de eso, abrí la carpeta donde estaba guardando todo. Fotos. Videos. Fechas. Empecé a ordenar. Creé subcarpetas. Balcón. Pared. Videos largos. Incluso anoté en una libreta los días en los que había hablado con él. La primera vez. La segunda. El cambio en su actitud. El comentario del ascensor. Mientras escribía, me di cuenta de algo que me incomodó. Estaba organizando pruebas como si me estuviera preparando para algo más grande. Y eso significaba que, en el fondo, ya no creía que esto se fuera a resolver fácil. Al día siguiente, viernes, decidí quedarme un rato más en casa antes de salir. Cambié mi horario lo suficiente como para poder ver qué pasaba en la mañana. A las 7:20, salí al balcón con el café. No caía agua. A las 7:35, empezó. Primero una gota. Después otra. Luego el ritmo constante. Me quedé ahí, apoyada en la puerta, mirando hacia arriba. Esperando. Y entonces lo escuché. Un arrastre. Algo pesado moviéndose. Luego un pequeño golpe. Y el goteo aumentó. No lo vi, pero no hacía falta. Era él. Volví adentro, agarré el celular y grabé. Sin esconderme. Sin apuro. Por primera vez no sentí vergüenza. Sentí decisión. Ese mismo día, antes de salir, toqué otra puerta. No la de Sergio. La del 3A. Una señora mayor que siempre veía regando plantas en la ventana. Tardó en abrir. Sí. Hola, disculpa que te moleste, dije. Soy Valeria, del 3B. Sí, te he visto, respondió, mirándome con curiosidad. Dudé un segundo. Quería preguntarte algo, ¿alguna vez has tenido problemas con el vecino de arriba? Con el del 4B. Su expresión cambió apenas. No fue algo exagerado. Pero lo noté. ¿Por qué? Preguntó. Es que, está cayendo agua a mi balcón desde hace días, y ya me está afectando adentro. La señora suspiró. Un suspiro lento. No eres la primera, dijo. Sentí un pequeño golpe en el pecho. ¿Cómo?
Hace un tiempo hubo algo parecido, no igual, pero sí problemas, respondió. Siempre es difícil con él. ¿Difícil cómo? Se apoyó un poco más en la puerta. Nunca tiene la culpa de nada. No dijo más. No hacía falta. Le agradecí y me fui. Mientras bajaba por las escaleras, porque no quería usar el ascensor, esa frase se me quedó grabada. Nunca tiene la culpa de nada. Eso explicaba muchas cosas. Ese mismo viernes, por la tarde, cuando llegué del trabajo, encontré algo nuevo. En la pared. La mancha había cambiado otra vez. Ya no era solo más grande. Era más oscura. Y la pintura, en un pequeño punto, estaba empezando a levantarse. Como una burbuja. La toqué. Se movió. Muy poco. Pero lo suficiente. Retiré la mano de inmediato, como si quemara. Me quedé mirándola. Y sentí algo muy claro. Esto iba a costar dinero. Esa noche no lo pensé demasiado. Busqué en internet. Reparación humedad pared interior. Filtraciones desde piso superior. Responsabilidad en edificios. Leí varias cosas. Algunas contradictorias. Otras demasiado técnicas. Pero había algo que se repetía. Si no se arregla el origen, todo lo demás vuelve a pasar. Cerré el celular. Me recosté en el sillón. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo distinto al cansancio. Sentí enojo. No un enojo explosivo. Uno firme. Más frío. Más claro. Porque ya no era solo una molestia. Era un daño. Y alguien estaba decidiendo ignorarlo. El sábado por la mañana, mientras limpiaba, escuché otra vez el ruido arriba. Más fuerte que otros días. Arrastre. Golpe. Y luego, agua. Más que nunca. Salí al balcón casi de inmediato. Y esta vez no eran gotas. Era un pequeño chorro irregular cayendo justo en el centro. No puede ser, dije, en voz alta. No esperé. Subí. Toqué la puerta con fuerza. Más de la que había usado antes. Abrió después de unos segundos. ¿Qué pasa? Dijo, molesto. Está cayendo un montón de agua ahora mismo, respondí, sin intentar suavizarlo. Baja a verlo. Que estoy ocupado. Esa respuesta me dejó en silencio un segundo. No, en serio, insistí. Está peor que otros días. Siempre dices lo mismo. Ahí algo cambió. Porque sigue pasando, dije. Nos quedamos mirándonos. Mira, añadió, si tienes un problema, arréglalo con administración. Ya lo hice. Entonces espera. Mientras tanto se me está dañando la pared. Se encogió de hombros. No es mi problema. Esa frase fue distinta a todas las anteriores. No porque fuera más agresiva. Sino porque fue honesta. Demasiado honesta. Me quedé ahí unos segundos. Sintiendo como esa respuesta caía más fuerte que cualquier gota. Si es tu problema, dije, más bajo. No, respondió. Es tuyo. Y cerró la puerta. No de golpe. Pero firme. Me quedé frente a esa puerta unos segundos más. Sin tocar. Sin hablar. Luego bajé. Lentamente. Cuando entré a mi departamento, el sonido del agua seguía. Más fuerte. Más constante. Fui directo al balcón. El suelo estaba empapado. El agua golpeaba las baldosas y salpicaba hacia los lados. Retrocedí un paso. Y en ese momento entendí algo que hasta entonces había evitado aceptar por completo. Esto no solo no se iba a arreglar. Iba a empeorar. Y yo ya estaba en medio de eso. Me quedé varios minutos mirando cómo el agua caía. Ya no tenía sentido intentar esquivarla, ni mover cosas, ni acomodar nada. El balcón estaba completamente mojado, y el sonido, ese golpeteo constante contra el piso, ya no era una molestia leve. Era invasivo. Cerré la puerta corrediza y, aún así, se seguía escuchando. Como un recordatorio. Fui directo a la pared. La burbuja en la pintura había crecido. No mucho, pero lo suficiente como para que ahora fuera imposible ignorarla. Apoyé la mano cerca, sin tocarla directamente. La humedad se sentía más amplia. Más presente. Me enderecé despacio. Y ahí, en medio del living, con el sonido del agua detrás de mí, hice algo que no había hecho en toda la semana. Me quedé quieta. Sin moverme. Sin intentar resolver nada.
Solo sintiendo. Y lo que sentí no fue solo enojo. Fue impotencia. Esa sensación de estar dentro de algo que claramente está mal, pero que no se detiene solo porque tú quieras que se detenga. Respiré hondo. Fui a la mesa. Tomé el celular. Abrí el chat con administración. Y esta vez no dudé tanto. Escribí. Esto ya es urgente. Hay filtración activa en este momento. El agua está entrando a mi departamento. Necesito que vengan hoy o mañana. Adjunté un video. El más claro. Donde se veía el chorro cayendo. Donde se escuchaba el impacto. Donde no había forma de minimizarlo. Lo envié. Y esta vez no sentí vergüenza. Sentí que estaba llegando tarde. Dejé el celular sobre la mesa y volví al balcón. El agua seguía. Miré hacia arriba otra vez. Nada. Ni una voz. Ni un movimiento visible. Era como si no pasara nada. Como si todo eso solo existiera para mí. Esa tarde no limpié. No ordené. No hice nada de lo que normalmente hacía un sábado. Me senté en el sillón con una manta, aunque no hacía frío, y me quedé escuchando. Cada gota. Cada variación. Cada momento en que el flujo aumentaba o disminuía. Y sin darme cuenta, empecé a anticiparlo. El ruido arriba. El arrastre. El golpe. Y después, el agua. Como un patrón. Como si pudiera preverlo. Eso fue lo que más me inquietó. Que mi rutina ya no era la mía. Era la de él. Alrededor de las 6 de la tarde, el celular vibró. Administración. Abrí el mensaje de inmediato. Buenas tardes. Recibimos el video. Vamos a coordinar una visita para el lunes en la mañana. Lunes. Miré la hora. Sábado. 2 días. Volví a leer el mensaje. No había más. Ni disculpas. Ni urgencia. Ni nada. Sentí una risa corta, sin humor. Claro, el lunes, murmuré. Dejé el celular otra vez. Y fue ahí cuando tomé otra decisión. Pequeña. Pero distinta. Agarré una hoja. Un bolígrafo. Y escribí algo breve. Directo. Sin vueltas. Necesitamos hablar. El problema está empeorando y ya hay daño dentro de mi departamento. Valeria, 3B. Subí. No toqué. Pegué la nota en su puerta. La presioné bien contra la madera. Y me quedé un segundo mirándola. Como si esperara que al hacer eso algo cambiara de inmediato. No pasó nada. Bajé. Esa noche el agua se detuvo. No completamente, pero sí lo suficiente como para que el silencio volviera poco a poco. Y ese silencio, que antes era normal, ahora se sentía extraño. Como una pausa. No como un final. El domingo amaneció tranquilo. Demasiado. Salí al balcón. Seco. Por primera vez en días. La pared seguía igual. La burbuja. La mancha. Pero el suelo estaba limpio. Me quedé ahí un rato más de lo normal. Tomando café. En silencio. Como intentando recuperar algo. A media mañana, mientras organizaba unas cosas en la cocina, escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me acerqué. Abrí. Era él. Sergio. Apoyado en el marco de la puerta, con la nota en la mano. ¿Que esto es tuyo? Preguntó. Asentí. Sí. Hubo un silencio corto. No tienes por qué dejarme cosas en la puerta, dijo. Su tono no era agresivo. Pero tampoco amable. Era, controlado. Tocar no ha funcionado, respondí. Me miró unos segundos. El problema no es mío, dijo. Esa frase otra vez. La misma. Pero ahora, en mi puerta. Dentro de mi espacio. Si lo es, respondí, más firme de lo que esperaba. No puedes demostrarlo. Sentí un pequeño golpe en el pecho. No por lo que dijo. Sino porque sabía que eso era exactamente lo que estaba intentando hacer. Ya lo estoy haciendo, respondí. Levantó apenas las cejas. Ah, sí. Sí. Se quedó en silencio unos segundos. Luego miró por encima de mi hombro, hacia el interior del departamento. Como evaluando algo. Mira, dijo finalmente. Hay gente que no está hecha para vivir en comunidad. Esa frase fue distinta. Más directa. Más cargada.
¿Qué significa eso? Pregunté. Que todo te molesta. Sentí como algo se tensaba dentro de mí. Pero esta vez no bajé el tono. No, dije. Me molesta que me dañen el departamento. Nos quedamos en silencio. Frente a frente. Sin subir la voz. Sin gritar. Pero con algo mucho más claro que cualquier discusión. Esto ya no era un malentendido. Era una confrontación. Él dio un paso atrás. Haz lo que quieras, dijo. Y se fue. Cerré la puerta lentamente. Apoyé la espalda contra ella. Y cerré los ojos un segundo. No temblaba. No estaba nerviosa. Pero algo había cambiado. Porque por primera vez, ya no estaba intentando evitar el conflicto. Ya estaba dentro de él. El lunes me desperté antes de que sonara la alarma. No porque quisiera, sino porque mi cabeza ya estaba en movimiento desde antes. Abrí los ojos y, durante unos segundos, me quedé mirando el techo, recordando todo lo que había pasado el fin de semana. El agua. La pared. La conversación en la puerta. Esa frase. Hay gente que no está hecha para vivir en comunidad. Giré la cabeza lentamente hacia la esquina donde estaba la mancha. Seguía ahí. Inmóvil. Pero ya no la veía como una simple marca. La veía como evidencia. Me levanté sin pensarlo demasiado, me puse una ropa cómoda y fui directo al balcón. Seco. Por ahora. Preparé café, pero no me senté como otros días. Me quedé de pie, dando pequeños sorbos mientras miraba el celular cada pocos minutos. La visita de administración era en la mañana. Eso podía ser cualquier cosa. A las 9:12 tocaron el timbre. Fui casi de inmediato. Eran 2 personas. Un hombre con carpeta en mano y otro que parecía técnico. Buenos días, dijo el primero. Venimos por el reporte de filtración. Sí, pasen, respondí, abriendo la puerta. Entraron. Miraron alrededor. No con atención, al menos no al principio. Hasta que los llevé a la pared. Ahí sí. El técnico se agachó. La tocó. Presionó ligeramente la zona inflada. Esto ya tiene varios días, dijo. Sí, respondí. Empezó con botas en el balcón, pero fue avanzando. ¿De arriba? Preguntó. Sí. Del 4B. Asintió. Salimos al balcón. En ese momento no caía agua. Eso me incomodó más de lo que esperaba. Generalmente es más constante, aclaré rápido. Tengo videos. Está bien, dijo el de la carpeta. Igual tenemos que revisar arriba. Asentí. Los vi salir. Escuché cómo tocaban la puerta del 4B. Unos segundos después, abrió. No escuché claramente lo que dijeron, pero sí noté el tono. Sergio estaba siendo amable. Demasiado. Esa voz que no usaba conmigo. La de vecino correcto. La de persona razonable. Cerré la puerta del departamento, pero me quedé cerca, escuchando fragmentos sueltos. Y sí, claro, pasen. Y no había notado nada. Si es algo del edificio. Sentí una presión en el pecho. No por sorpresa. Sino porque todo encajaba demasiado bien. Minutos después, tocaron otra vez. Abrí. Estamos revisando arriba, dijo el técnico. ¿Puedes mostrarnos los videos? Asentí. Les mostré el celular. Primero uno corto. Luego el más largo. El del sábado. El chorro. El sonido. El impacto. El técnico frunció el ceño. Esto no es normal, dijo. El de la carpeta anotó algo. ¿Que esto es frecuente? Preguntó. Sí, respondí. No siempre así de fuerte, pero constante. Asintió. Vamos a terminar de revisar y te avisamos. Se fueron otra vez. Esta vez la espera fue más larga. Me senté en el sillón, pero no podía quedarme quieta. Me levanté. Volví a sentarme. Miré la pared. El reloj. El celular. El silencio del departamento se sentía distinto. Como suspendido. Después de casi 40 minutos, volvieron. Abrí. El técnico fue directo. Hay un problema en el drenaje del balcón de arriba. Sentí algo inmediato. No alivio. Confirmación. ¿Se puede arreglar? Pregunté. Sí, respondió. Pero hay que intervenir desde el departamento de él. Miré al de la carpeta.
Y vamos a dejarlo por escrito, dijo. Se le va a notificar que tiene que hacer la reparación. Se le va a notificar. Otra frase formal. Otra frase que no resolvía nada hoy. ¿Y mientras tanto? Pregunté. Hubo un silencio breve. Bueno, dijo. Lo ideal sería que evite el uso hasta que se repare. Sentí una pequeña risa interna. Ideal. No lo está evitando, respondí. El hombre anotó algo más. Queda registrado. Esa fue su respuesta. Queda registrado. Se fueron. Cerré la puerta. Y me quedé ahí. De pie. Con una sensación extraña. Por un lado, tenía razón. Por otro, nada había cambiado todavía. Me acerqué a la pared. La toqué. Seguía húmeda. El problema ya no era demostrarlo. El problema era cuánto iba a tardar en detenerse. Esa tarde, alrededor de las 3, escuché el ruido otra vez. Arrastre. Golpe. Y después, agua. No tan fuerte como el sábado. Pero suficiente. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Y en lugar de quedarme ahí, hice algo distinto. Abrí la puerta. Salí al pasillo. Subí. Toqué. Abrió más rápido esta vez. ¿Ahora qué? Dijo. Ya vinieron a revisar, respondí. Es el drenaje de tu balcón. Eso dicen, respondió, sin preocupación. Tienen que arreglarlo. Se encogió de hombros. Cuando se pueda. Sentí como algo dentro de mí se endurecía. Mientras tanto sigue cayendo agua. Y no es para tanto. Esa frase. Otra vez. Pero ahora. Ya no me afectó igual. Porque ya no estaba dudando. Si es para tanto, dije. Ya hay daño adentro. No es mi problema. Lo dijo igual que el sábado. Con la misma tranquilidad. Y en ese momento entendí algo más. No era que no entendiera. Era que no le importaba. Nos quedamos en silencio. Va a quedar por escrito, añadí. Me miró. Por primera vez, con algo distinto. No enojo. Cálculo. Haz lo que quieras, dijo. Cerró la puerta. Esta vez sí, un poco más fuerte. Me quedé ahí unos segundos. Pero no como antes. No esperando. No dudando. Solo confirmando. Bajé. Entré a mi departamento. El sonido del agua seguía. Fui al balcón. Miré cómo caía. Luego miré la pared. Después el celular. Y lo supe. Esto no se iba a resolver rápido. Y tampoco iba a parar solo porque ya estuviera registrado. Pero algo sí había cambiado. Ya no estaba tratando de convencerlo. Ni de caerle bien. Ni de evitar incomodidad. Ahora estaba haciendo otra cosa. Estaba empezando a defenderme. Aunque eso significara que todo se volviera más incómodo todavía. Los días siguientes no mejoraron. Tampoco empeoraron de golpe. Y creo que eso fue lo más desgastante. Porque no hubo un momento claro en el que todo se volviera insoportable. Fue más bien una suma constante de pequeñas cosas que, juntas, terminaron ocupando demasiado espacio en mi vida. El agua no caía siempre con la misma intensidad, pero nunca desapareció del todo. Había días en los que apenas eran gotas. Y otros en los que volvía ese flujo irregular que ya conocía de memoria. Arrastre. Golpe. Agua. Mientras tanto, la pared siguió cambiando. La burbuja terminó rompiéndose una tarde, casi sin aviso. Estaba limpiando cerca cuando escuché un pequeño crujido, como si algo se viera desde adentro. Cuando miré, había una grieta fina en la pintura, y una parte se había levantado dejando ver una superficie más oscura debajo. No era grande. Pero era suficiente. Esa noche no intenté arreglarla. No tenía sentido. El problema no estaba ahí. Pasaron 2 semanas desde la visita de administración. 2 semanas en las que envié 2 mensajes más. 2 semanas en las que la respuesta siempre fue parecida. Estamos gestionando. Está en proceso. Se le notificó al propietario. Palabras que no detenían el agua. Palabras que no secaban la pared. Y, sobre todo, palabras que no cambiaban nada en el día a día. En el edificio, la dinámica empezó a sentirse distinta. No hubo un momento específico en el que alguien dijera algo directo, pero lo noté. En las miradas. En los silencios del ascensor. En conversaciones que se detenían cuando yo me acercaba.
Sergio seguía comportándose igual en público. Tranquilo. Correcto. Incluso amable. Una vez lo escuché riéndose con el portero, hablando de cualquier cosa como si nada pasara. Y eso fue más incómodo que cualquier discusión. Porque me hizo entender algo muy claro. Para él, esto no tenía consecuencias reales. Para mí sí. Una noche, después de limpiar otra vez la zona de la pared, me senté en el suelo. No en el sillón. No en la mesa. En el suelo, apoyada contra la pared opuesta. Y me quedé mirando ese rincón. El que había empezado con una gota. Y terminé preguntándome en qué momento había permitido que algo tan pequeño creciera tanto. No fue en un solo momento. Fue en varios. En cada vez que decidí no insistir. En cada vez que suavicé lo que estaba pasando para no incomodar. En cada vez que pensé ya se va a arreglar. No se arregló. Al tercer fin de semana, algo cambió. No en él. En mí. El sábado por la mañana, el agua volvió a caer con más fuerza. Como aquel primer día fuerte. Pero esta vez no subí. No toqué su puerta. No intenté hablar. Agarré el celular. Grabé. Fotos. Video. Plano de la pared. Plano del balcón. Sonido. Todo. Y luego hice algo que no había hecho hasta ese momento. Escribí en el grupo del edificio. No un mensaje largo. No emocional. No acusatorio. Algo simple. Directo. Buen día. Comparto esto porque el problema del 4B hacia mi departamento, 3B, continúa sin resolverse y ya está generando daño interno. Adjunto evidencia de hoy. Agradezco que se tome en serio porque está afectando directamente mi vivienda. Lo envié. Sin releer. Sin borrar. Sin suavizar. Durante unos minutos no pasó nada. Luego empezaron a aparecer los mensajes. Primero uno. Después otro. Un vecino preguntando qué pasaba exactamente. Otro diciendo que también había notado agua caer algunos días. La señora del 3 escribió algo breve. Sí, ya ha pasado antes. Y entonces. Alguien más. Del piso de abajo. Yo también tengo una mancha reciente en el techo. Me quedé mirando la pantalla. Algo se movió. No físicamente. Pero sí en la situación. Por primera vez, no estaba sola en lo que decía. Pasaron unos minutos más. Y finalmente apareció un mensaje de administración en el grupo. Más rápido que cualquier respuesta privada anterior. Informaron que la reparación del 4B debía realizarse con carácter urgente y que se coordinaría en los próximos días con acceso obligatorio. Acceso obligatorio. Esa frase fue distinta. Esa tarde no hubo agua. Ni al día siguiente. El lunes, tocaron la puerta otra vez. Eran los mismos de la vez anterior. Pero esta vez subieron directamente. No me pidieron nada. No hubo revisión. Solo acción. Escuché movimientos arriba durante horas. Herramientas. Pasos. Golpes. Agua, pero esta vez diferente. Controlada. Intervenida. Esa noche, por primera vez en semanas, el balcón estuvo completamente seco. No por horas. Todo el día. Al día siguiente también. Y al siguiente. El silencio volvió. Pero esta vez no se sentía extraño. Se sentía recuperado. La pared tardó más. Tuve que arreglarla. Pagar a alguien. Raspar. Secar. Pintar. No fue inmediato. Ni barato. Pero fue el cierre físico de algo que ya se había resuelto en otro nivel. A Sergio lo volví a cruzar. Varias veces. Nunca volvimos a hablar del tema. Nunca pidió disculpas. Nunca lo mencionó. Y yo tampoco. No porque no importara. Sino porque ya no lo necesitaba. Porque el conflicto no se resolvió en esa conversación que nunca tuvimos. Se resolvió cuando dejé de intentar que él entendiera, y empecé a hacer que la situación fuera visible. Hoy, cuando salgo al balcón con el café, a veces miro hacia arriba por costumbre. No con miedo. No con enojo. Solo como un gesto que me recuerda a algo. Que los problemas pequeños no siempre se quedan pequeños. Que hay personas que solo reaccionan cuando algo deja de ser privado. Y que aguantar por evitar incomodidad puede salir mucho más caro que hablar a tiempo. Durante semanas pensé que estaba peleando por unas gotas de agua. Después entendí que no. Estaba peleando por algo mucho más simple.
Y mucho más importante. Mi derecho a vivir tranquila en mi propia casa.